Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, es un orgullo estar acá. Muchas gracias por haber organizado esto, la verdad que me encanta. La verdad que esto es una fiesta, estamos festejando los 50 años del servicio de pediatría. Junto al doctor Vázquez voy a hacer la presentación de un caso clínico de un síndrome nefrótico que debutó y se siguió durante la pandemia. Acá esta foto que ustedes ven es una de las fotos que nos sacamos durante los Zoom que hacemos de 5 días a la semana con la gente de nefrología infantil, lo cual es un placer. Y el objetivo de esta charla va a ser describir un caso clínico, compartir ustedes este caso clínico que me dio bastante trabajo, interpretar su evolución, conocer algunas de las complicaciones más frecuentes, y después el doctor Vázquez va a hablar de la fisiopatología y el tratamiento. Bueno, este niño es un varón de 2 años que ingresó el 20 de abril de 2020. El motivo de consulta fue edema bipalpebral y escrotal. Pesaba en ese momento 15 kilos y tenía un peso estimado normo hidratado entre percentilo 50 a 75 y la talla de percentilo 50. Estaba normotenso, tenía un ritmo diurético de 0,8 mililitros kilo hora y no tenía antecedentes familiares ni personales de importancia. Y tampoco tenía otra cosa del examen físico que fuera de relevancia, salvo los edemas. El laboratorio que por ahí alguien que tiene el micrófono prendido. Tiene una ligera anemia, tiene leucocitosis, y como podemos marcar, lo más importante que tiene es hiperplaquetosis, hiponatremia, acá para los residentes, ¿no? Un paciente con hiponatremia y con edemas, con una urea binacreatina normal, función renal normal, tiene hipoalbuminemia, con una hipogamaglobulinemia, tiene hipercolesterolemia, una proteinuria por tira reactiva de 300 miligramos por decilitro. Y lo que nosotros medimos para ver si la proteinuria estaba en el rango nefrótico, ahora somos más modernos, no somos más los 24 horas. Ahora usamos directamente la relación entre la proteinuria y la creatinina en la orina. Y eso, el valor normal es menor de 0,2 miligramos a miligramo. Se considera en rango nefrótico cuando es mayor de 2. Este chico tenía 2,8. El sedimento de orina no tenía hematuria. Otros exámenes complementarios que se le realizaron, tenía C3 y C4 normal, fibrinógeno elevado, y esto es uno de los factores de riesgo de trombosis que tienen estos pacientes, junto con la hiperplaquetosis por la hemoconcentración, placa de tórax, ecografía renal y ecocardiograma normales. Las serologías eran negativas para HIV, CMV, BRL, parvovirus, B19 y Epstein-Barr, porque el parvovirus B19 también puede ser una causa de síndrome nefrótico. Este chico ingresa en la clínica Trinidad Ramos Mejía, donde yo soy consultora de nefrología también, y, bueno, ante la presencia de edemas, hipoalbuminemia y proteinuria en el rango nefrótico, se hace diagnóstico de síndrome nefrótico idiopático, y como era un niño de 2 años y no tenía otra sintomatología, y estaba normotenso, con función renal normal, complemento normal, y descartada patología sistémica sindrómica, cumple con los criterios de empezar tratamiento en forma a ciegas, ¿no? En esta diapositiva, que justo sale después, este chico se interna, este artículo, perdón, que son las CADIGO de guías de práctica de enfermedades glomerulares de junio de 2020, donde nosotros guiamos muchísimo por esto. Es un algoritmo de tratamiento que está en inglés, pido disculpas, que habla que cuando un niño tiene un síndrome nefrótico, un debut de un síndrome nefrótico, si tiene más de 12 años, nosotros buscamos características sindrómicas o historia familiar, y en el caso que las tuviera, habría que hacerle biopsia renal o estudio genético y mandarlo a un centro de nefrología infantil. Y si tuviera menos de 12 años, como en el caso de este paciente, sin síndrome, sin características sindrómicas o historia familiar, se le puede dar en forma empírica corticosteroides y ver si tiene una respuesta completa o si no responde, como después vamos a ir a hablar. Pero esto para hacer un inicio, un pantallazo inicial. Entonces, de acuerdo a esta conducta, se inició tratamiento al día siguiente de la internación con meprednisona, 48 miligramos metro cuadrado, calcio, vitamina D, omeprazol, se le dio la vacuna antigripal y se fue de alta a las 48 horas con descenso de un 10%. Y esto está de acuerdo al tratamiento que le hicimos con las CADIGO, con las guías de práctica clínica internacionales de la IMNA y con el consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría, que lo que se hace es un tratamiento continuo,
prednisona 60 miligramos por metro cuadrado o meprednisona, que es el equivalente, durante 6 semanas, y se evalúa cómo es la respuesta. Y el tratamiento intermitente, si el paciente responde, ahora como vamos a ver, se baja la dosis de 60 a 40, o sea, se baja a 2/3 de la dosis y se da 3 veces por semana, durante 6 semanas, preferentemente en una dosis matinal. Con este tratamiento, el 80% de los pacientes son corticosensibles y la mayoría responden entre la primera, la segunda o al sumo la tercera semana de tratamiento. Pero lamentablemente hay un 20% de los pacientes que no responden, y de los que responden, de los corticosensibles, lamentablemente hay aproximadamente un 60% de los pacientes que tienen recaídas, ya sea frecuentes o infrecuentes, como después vamos a mostrar, y un 30%, que nosotros casi nunca lo vemos, que evolucionan a la curación, que no recaen nunca más. Bien. ¿Qué pasa con este chico? Estén atentos porque ahora vienen preguntas choice. Al cuarto día de evolución, el paciente empieza con fiebre, 38, 39 grados, se había ido de alta a las 48 horas, hacia 2 días. Está en buen estado general, tiene 13.900 blancos, tiene 55% de polímeros nucleares y tiene PCR dentro de lo normal. Y acá, obviamente, pandemia, síndrome nefrótico, fiebre, adentro, se interna. Y acá viene el doctor House y dice, bien, infectólogas, ¿por qué tiene fiebre este paciente? ¿Porque se le dio la vacuna antigripal? ¿Tiene fiebre postvacinal? ¿Porque tiene una infección asociada a cuidados de la salud? ¿Está infectado por COVID? ¿O ninguna es correcta? Bueno, ya que tengo tantas sacas, pueden responder. ¡Qué divertido! ¡Ay, qué lindo la tiene, de verdad! A ver, ¿qué tiene el paciente? ¿Qué dicen? ¿Qué votan? ¿A, B, C o D? ¿D? ¿Ninguna? ¿La B? ¿Ya cuidado de la salud? Vacuna antigripal, hacía 4 días que se le había dado y empezó con fiebre a las 48 horas. Hemocultivo y inocultivo, negativo, y la verdad el chico está en perfecto estado general. La PCR para COVID le da negativo. Y el éxodo de fauces muestra un poco beta hemolítico del grupo A. ¿Qué tal, Bien. Y bueno, esta fue la diapositiva hablando de las complicaciones, que son las más frecuentes, las infecciones. Los sitios más frecuentes son la celulitis, la neumonía en los menos de 10 años. Y los más grandes por ahí, las infecciones urinarias. Y la peritonitis siempre la tenemos que tener en cuenta, sobre todo con la clínica, y probablemente, en algunos casos, sepsis. La causa es la hipogamaglobulinemia y sobre todo la subfracción de la IgG2. Como va después a mostrar el doctor Vázquez, la normalidad de la función de las células T y las células B, los disturbios del complemento con defecto de opsonización de las bacterias, y el tratamiento inmunosupresor, obviamente. La etiología generalmente es bacteriana, por gérmenes encapsulados en el 40%, estafilococo, muy frecuentemente, peritonitis, celulitis, neumococo, streptococo también, y virales como varicela e influenza. Lo veo por consultorio, detecto que el chico tiene una regular adherencia al tratamiento. Eso, si hay alguna enfermera escuchando, me gustaría remarcarlo. Se le había dado jarabe de meprednisona en lugar de comprimidos. Y los jarabes tienen un mal gusto y realmente el chico lo vomitaba y hacía 5 días que no lo estaba recibiendo adecuadamente. Está normotenso, pero ya llegaba a 10 días de evolución, con edema, bipalpebrales, escrotal. Le tuve que indicar furosemida durante 48 horas porque el edema era bastante importante y le reindico el corticoide, pero esta vez en comprimidos. Pero, después de haber completado 10 días de tratamiento y a la tercera semana de evolución, ya llevaba, claro, sí, 20 días de evolución, empieza de vuelta con fiebre. Y ahora tiene vómitos. Tiene edema bipalpebral. Obviamente se reinterna y como tiene mala tolerancia oral, se indica hidrocortisona, la dosis equivalente a la dosis de meprednisona que estaba recibiendo, y se aguardan cultivos. ¿Cuál es su diagnóstico? Peritonitis primaria, infección asociada a cuidados de la salud, infección por COVID, y ninguna es correcta, porque obviamente la PCR para COVID se las tenía que hacer. Pero solo fiebre y vómitos, ¿no? Para tener en cuenta. Fiebre y vómitos, sí. Buen estado general, examen físico normal. La panza estaba bien. No es una peritonitis primaria, bien. Entonces, no, se había ido de alta ya hace más de 10 días.
Tampoco. Permiso, que respondan en el chat, me parece. A ver. ¿Infección urinaria? No. No. Sedimento de orina normal. ¿Ninguna es correcta? Uy, no me pasa. No. Otra vez, estreptococo beta-hemolítico grupo A. La madre, infección estreptocóxica también. No tenía clínica compatible con peritonitis, los cultivos fueron negativos y la PCR para que el pobrecito 2 veces se comió la PCR por COVID, 2 y 3 internaciones en total. Ya llevamos 20 días de evolución y 2 infecciones bacterianas. Hay que remarla. Y este chico lo sigo controlando por consultorio. La madre, excelente, muy buena relación médico-paciente, se compra tensiómetro, se compra balanza, se compra tiras reactivas, controles semanales, espectacular, pero el chico no respondía. Todo bárbaro, pero el chico no respondía. Entonces, ya llevábamos 8 semanas de tratamiento continuo y habíamos dicho que uno espera 4 o 6 y después decide. Lo que pasa es que en el medio de las 8 semanas tiene las 2 infecciones bacterianas y 5 días que no tomaba bien. Entonces dijimos, bueno, vamos a restarle 2 y damos de cuenta que recibió 6. Pero así todo, no recuperó la albúmina y seguía con un poco de proteinuria. Esto tendría que ser, hasta ella tendría que ser menor de 0,4 por ahí. Entonces, digamos, bueno, esto sería lo que se define como una respuesta parcial. O sea, no llega a normalizar la albúmina y no llega a mejorar la proteinuria. Entonces, en las guías estas de práctica clínica, que hay una opción que está en español, acá están las definiciones. Bueno, la remisión completa se define cuando responde a la 4ª semana y córtico resistente cuando no responde a las 4 semanas. Pero hay un periodo de confirmación que se puede hacer que entre la 4ª y la 6ª semana de la iniciación del corticoide se puede determinar respuesta a la prednisona con pulsos endovenosos y aparte agregarle, nosotros hacemos antiproteinúricos. Y ver qué pasa después. Un paciente que logra remisión completa a las 6 semanas se define como respondedor tardío. Y tengan en cuenta esto para ver lo que pasa después. Un paciente que no logra remisión a las 6 semanas, aunque se haya logrado una remisión parcial, se define como córtico resistente. Entonces, esto es lo mismo, córtico sensible, respondedor tardío, respuesta completa a las 6 semanas, córtico resistente, falta de respuesta luego del tratamiento oral y los pulsos. Esto para los nefrólogos es muy obvio, pero bueno, esto está dirigido a los pediatras, ¿no? Entonces, ¿qué decido? Decido, lamentablemente, internarlo y meterle los pulsos endovenosos de metilprednisolona en días alternos en junio del 2020. Entonces teníamos el debut, la primera infección, la segunda infección, la 8ª semana, los pulsos de metilprednisolona. Y luego de los pulsos, aleluya, el chico negativiza la proteinuria, normaliza la albúmina, joya, es corticosensible y tiene que cumplir tratamiento intermitente teóricamente durante 12 semanas. Ya llevaba 9, 8, ponele, le faltaban 4. Pero como había sido un respondedor tardío, había respondido después de los pulsos, dije, no le voy a dejar, no le voy a suspender ahora el corticoide, le voy a dejar 4 semanas más, porque es algo que con el doctor Vázquez en la sección siempre nos pasaba, dijimos, la verdad que a estos pacientes responder tardío no podemos sacarle el corticoide tan rápido, vamos a dejarle 16 semanas de tratamiento. Y aunque no lo puedan creer, justo en ese mes, que es en junio de 2020, aparecen las CADIGO, donde dicen justamente esto, que chicos que tienen alto riesgo de progresión a recaídas frecuentes, osteoidodependencia, porque el síndrome nefrótico son muy jóvenes, tienen 1 o 4 años, sugiere prolongar el tratamiento de 16 a 24 semanas en el periodo inicial, para evitar las recaídas. Y además, otra cosa que dice las CADIGO es, sugiere prolongar tratamiento al episodio inicial de 16 a 24 semanas en niños que tuvieron un retardo en la respuesta a la prednisona. O sea, que remitieron después de la 2ª semana. Mientras que los más chiquitos, perdón, más todavía aún si son más jóvenes, de 1 a 4 años, y que la dosis estándar de 12 semanas debía ser preferible en pacientes que responden rápidamente a la prednisona. Entonces, este era el caso de que había respondido tardíamente. Entonces dijimos, bueno, dejémosle 16 semanas. Vamos a hacer 16 semanas. Y a la semana número 15 del corticoide, erinas espumosas, edemas palpebrales, tira reactiva, 4 cruces. El doctor House ya se empieza a preocupar porque la recaída es dentro del tratamiento intermitente. Y acá los nefrólogos ya nos agarramos la cabeza y decimos, este paciente me va a volver loca. Entonces, según estas definiciones, cuando un recaidor esporádico tiene menos de 2 recaídas en 6 meses o menos de 4 en un año,
El recaidor frecuente tiene 2 o más recaídas en los primeros 6 meses o más de 4 en un año. Y el córtico dependiente tiene una recaída luego de finalizar el tratamiento o durante el intermitente. ¿Cuál de estas definiciones sería para ustedes la correcta para este paciente? Código dependiente. Córtico dependiente. Bueno, les cuento que nosotros antes de que saliera el Pascadigo, había que esperar 2 veces que esto pasara para hablar de corticodependencia. Y ahora, afortunadamente para el paciente, porque así podemos ahorrarle corticoides, con una sola recaída dentro del intermitente o entre las 2 semanas siguientes es suficiente para hablar de corticodependencia. O sea que es un córticodependiente. O sea que es un síndrome nefrótico corticosensible y corticodependiente, por lo cual se reinicia el tratamiento continuo, responde a la primera semana de tratamiento continuo, increíble, se agrega y ahí se decide agregar un ahorrador de corticoides que se hace, es una medicación que después el doctor Vázquez nos la va a hablar, pero yo les adelanto, es una de las cosas más leves que le podemos dar como una terapia inmunosupresora no esteroide al paciente con corticodependencia para evitar la corticoterapia prolongada, que es el levamisol. Y lo empieza a tomar en septiembre de 2020 y lo está tomando hasta la actualidad. Y se inicia con el antecedente, un descenso lento, pero en vez del intermitente, desde el continuo. Entonces, usted está aquí. Chico menor de 12 años, le dio corticoide, respuesta completa por 8 o 12 semanas, o 16 semanas en los chicos menores de 4 años. Miren, justo bien salido esta guía, increíble. Se es un esteroide dependiente y se puede dar alguno de estos errores de corticoide. Acá no ponen el levamisol, lo ponen el recaído frecuente, pero bueno, tendría que estar el levamisol acá también, porque suele andar también. Entonces, tenemos síndrome nefrótico corticosensible, corticodependiente, levamisol, tratamiento continuo, y con 1 año de seguimiento. Al mes pasado el chico estaba con levamisol, sin corticoides desde hace un mes, normotenso, con una creatina normal, un colesterol normal, una ómina de 4.4 gramos por decilitro y una proteinura negativa y no repetir infecciones. Hasta ahora estamos bien. Listo. ¿Te quieren hacer alguna pregunta de la historia clínica? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, si no, le dejo la palabra al doctor Vázquez. Sí, de la historia. Sí, respecto de la madre que era como, no sé si la fuente contagiante del chico, a la madre la trataron. Sí, se trató, obviamente. No sé si está conectada Fabiana García, que es la infectóloga de la clínica, pero yo incluso propuse hacer un cultivo familiar y ver si le damos alguna otra medicación, y dijo que no era necesario. Y bueno, pero esto lo llevó a 2 internaciones y... Igual es correcto en el contexto en que se dio el cuadro, que se descarte el COVID en todas las ocasiones, claro. Así que más allá de las opciones que pusiste, cuál fue el desenlace del paciente, y es correcto que si empieza con fiebre dentro de las 48-72 horas del alta, uno se plantee descartar infecciones asociadas a los cuidados de la salud, que como bien ahí lo hicieron, y que uno se plantee en un paciente que no está respondiendo la peritonitis primaria como una de las causas frecuentes en este paciente. Así que, digamos, los planteos que se hicieron fueron correctos, más allá que el diagnóstico final haya sido otro. Igual es muy llamativo el paciente en tan corto tiempo haga 2 faringitis estreptocóxicas, y hay que ver si eso fue la causa real de los 2 episodios de fiebre. Yo tenía una duda respecto de la continuidad de las 2 infecciones estreptocóxicas. Pensando si son esos pacientes que no se esterilizan con un tratamiento y vuelven a hacer la infección porque queda un foco residual y hay que agregar otro antibiótico, por ejemplo, rifampicina, para poder terminar con el problema. Es decir, que es una reinfección de una infección no totalmente curada. Posiblemente, porque el tiempo es Podría ser. El tiempo es muy corto y tal vez la fiebre pudo haber estado asociada a otro proceso viral y el hallazgo del hecho Sí, veo bastante mal. ¿Tenés la cosita? ¿Qué es la cosita del mouse? No se le puede dar más foco a eso, ¿no? No. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy como pez en el agua acá. Y el otro día leí una frase que decía que el hombre es viejo cuando ya no es educable. Ahí es donde me apuré a volver. Porque acá me han educado todos los grandes maestros que hemos tenido acá, que no tenemos que olvidarlo. Bueno, esta diapositiva
la puse por instancias de la doctora que presentó antes que yo, que no la voy a nombrar, que me dijo, pone algo de la barrera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, acá yo no sé si esto tiene el máximo de foco, porque veo bastante borroso, pero bueno. Intento. Te digo porque en la compu se ve bárbaro, pero acá más o menos. Ahí me parece que tiene un poco más. De todas maneras, lo que quiero explicarles es que esta es la anatomía normal del glomérulo con la arteriola, creo que esta es la aferente y esta es la eferente, sí, está la flecha. Esta es la rama gruesa del asa de Henle donde está la mácula densa que decide cuánta filtración hay que tener de acuerdo a lo que está llegando. Es una especie de balance túbulo-glomerular, ¿sí? Y acá adentro están los capilares con la matriz, las células mesangiales, y los capilares tienen una célula endotelial que está por dentro y la celulita esta que está por fuera, que son los podocitos. Es decir, que esto configura, esto digamos que sería la histología de esto, real, donde se ven los podocitos por el lado de afuera, las células endoteliales adentro de la luz, y bueno, la cápsula de Bowman y los túbulos. Es decir, que todo esto configura esta estructura que se ve acá, que se llama membrana de filtración, que es lo que se altera severamente en los pacientes nefróticos. Esta membrana de filtración tiene varias capas. Yendo de adentro para afuera está esto, que sería el glicocálix, que son unas glicoproteínas que tienen carga. Este es el endotelio con las ventanas, la fenestra, entre las mismas. La membrana basal, que tiene un origen desde el podocito y la célula endotelial, entre los dos generan la membrana y la mantienen. Y acá están los pies de los podocitos, y este es el podocito, el cuerpo del podocito. Entre estas pies hay un diafragma. Entonces, normalmente esta membrana, con todas estas capas, con cargas negativas que tiene, tanto el glicocálix como la membrana basal, son las que impiden que proteínas chiquititas, como la albúmina, que tiene carga negativa, pasen. Por eso la cantidad de albúmina que hay en un paciente, en alguien que está sano, es más o menos de 30 miligramos a 24 horas, y la proteinuria es alrededor de 150 a 200 miligramos a 24 horas. Es decir, que la albúmina es menos del 30%, y la proteinuria es esa. Pero para definir la proteinuria en rango nefrótico, que era lo que mostró Diana, con más de 50 miligramos por kilo, o más de 3,5 gramos en un adulto, estaríamos hablando de 10 veces arriba lo que normalmente se filtra. Cuando lo que se filtra es albúmina, como pasa en los chicos con cambios mínimos, que nosotros corregimos con corticoides, eso no tiene mucha capacidad de daño. Pero si lo que se filtran son proteínas más grandes, tipo IgG, porque la selectividad de los poros, hay poros chiquitos y poros grandes, en esta membrana que comunica la luz capilar con el túbulo. Entonces, esos poros alteran su carga, su estructura, pasan moléculas más grandes, y esas moléculas sí, en la orina, tienen capacidad de daño, y de daño de una intersticial. Por eso, los síndromes nefróticos con cambios mínimos, con este tipo de proteinura selectiva, no suelen dañar el podocito, y los chicos tienen un excelente pronóstico a largo plazo, pero las glomerulopatías más complejas, que tienen proteinurias no selectivas, tienen capacidad de daño, y el podocito se daña. Bueno, esto es un poco, para pasar acá, ¿es esta? Sí, me parece. Sí. Bueno, acá es la microfotografía electrónica de los que le estaba mostrando. La imagen superior, que se termina por acá, muestra los pies de los podocitos. Esto que marca esta flechita es el slit membrane, que es la membranita que les hablaba. Esto es el espacio subpodocitario, la membrana basal que está acá, y las células endoteliales con las fenestras. El glicocálix que no se ve. Esto en un paciente normal, en teología normal. Pero miren lo que pasa en los nefróticos. Este es el cuerpo del podocito. Estos son estos pies de los podocitos que están hechos fusionados en forma difusa, que es una característica de esta lesión. La membrana basal también tiene características alteradas porque depende metabólicamente del podocito y del endotelio, y las células endoteliales también están alteradas y el glicocálix también. Es decir que
todo esto, de todo esto tenemos que buscar un responsable para saber qué pasa en el síndrome nefrótico que altera esta membrana de filtración. Acá estamos en dificultades porque yo esto lo veo. ¿No pudiera señalar allá? No, sí, obvio. Es que Yo tengo el mouse acá, si no, desde se acá. hacer No crecer. sale igual. Lo puedo señalar yo desde allá. Ah, No sale allá. yo Bueno, señalo con el mouse mientras ustedes espera, señalan con la espera. mano. Espera, porque entonces, digamos que lo que tiene importancia del síndrome nefrótico, una de las primeras clasificaciones que tenemos que hacer es si es sensible o no a los corticoides. Porque las que son sensibles en general tienen un mecanismo de producción inmunológica que el corticoide u otras drogas, si hace falta que vengan después, lo controlan, y los que no son sensibles en general pueden tener o un problema inmunológico o un problema genético de mutaciones de los podocitos. Y eso ya tiene otro pronóstico. Entonces, como ustedes ven acá el síndrome nefrótico, lo primero que tenemos que ver es si es primario, acá ponen idiopático, pero es un mecanismo de confusión, porque le llaman idiopático nada más que cambios mínimos de esclerosis focal y proliferativa mesangial, y todas las demás glomerulopatías primarias no. Pero yo diría, tomemos idiopático como primario. Así tenemos los síndromes nefróticos primarios cuya causa no se conoce y que ahora yo les voy a mostrar elementos que hacen pensar que tiene que ver con lo inmunológico, y los síndromes nefróticos secundarios, que tienen una causa concreta, una enfermedad, una medicación que la determine. Y dentro de los síndromes nefróticos sensibles, ven que tenemos los que no recaen nunca más, que son un 10%, los que tienen recaídas infrecuentes, que son más o menos un 40%, y acá hay un 50% que tiene recaídas frecuentes o es dependiente. Esta categoría es bastante peor que esta porque exige mucho más corticoide. Y muchos o algunos de estos pacientes todavía se animan y se hacen test posteriores. Entonces, los síndromes nefróticos resistentes tendríamos acá dos categorías. Uno que son primariamente resistentes y otros que son secundariamente resistentes. Entonces, sobre los secundariamente resistentes no tenemos duda de que, como respondieron alguna vez a corticoides, son inmunológicos. Y esto tiene un determinado patrón en el trasplante y en la evolución. Es decir, evolucionan mal, pero no tan mal, y recurren mucho en el trasplante. Dato fundamental que tenemos que conocer cuando estos chicos llegan al trasplante. En cambio, si en vez de ser de esta categoría, primariamente inmunológicos, resistentes inmunológicos, estos estamos seguros que son inmunológicos. De estos no sabemos, porque hay algunos que son inmunológicos y otros que son genéticos. Entonces ahora lo que se hace es a los córticos resistentes iniciales, para no darle todos los venenos que hay que darle para controlar la proteinuria inútilmente, si fueran genéticos, se hace el estudio genético y se los marca. Los que son genéticos, en este momento de los resistentes hay un 60% que son genéticos y el resto no se conoce. Y hay más de 50 genes metidos en esto. Los que son genéticos no se les da inmunosupresión, van con cierta velocidad de insuficiencia renal terminal, plazo de 5 a 7 años está el 80% de insuficiencia renal terminal y necesita un trasplante. En el trasplante estos recurren poco, menos del 8%. Por lo tanto, se lo puede trasplantar con tranquilidad. En cambio, los que son resistentes iniciales inmunológicos y han recibido varios tratamientos inmunosupresores y no lo logran controlar, en un plazo más largo que los genéticos, el 50% en 10 años, van a la insuficiencia renal y estos recurren entre 30 y 50% en el trasplante. Entonces, para que ustedes vean la importancia de cómo rotularlos. Es decir, por suerte, con los que hoy vamos a hablar, que son los córticos sensibles, difícilmente lleguen a la insuficiencia renal terminal mientras se mantengan sensibles, distintos si pasan a ser resistentes tardíos. Entonces, de los sensibles que vamos a hablar y el paquetito que nos dejó Diana con este paciente, es que
que el de ella es no es recaídor frecuente, sino que es un córtico dependiente, que sería la peor categoría de los sensibles. Claro, peor categoría porque responde mal a corticoides, necesita muchas dosis de corticoides, y eso va a llevar a esto, a este gran cuadro que puse acá, pero que vale la pena que ustedes lo tengan, porque los corticoides los usamos para muchas cosas, que son todos los efectos colaterales de los corticoides sobre todos los órganos y sistemas que figuran ahí, y esto está directamente vinculado con la dosis y con la duración de los corticoides. Por lo tanto, esto es prohibitivo para los pediatras, hacer un tratamiento indefinido de corticoides, porque terminamos con pacientes gordos, petizos, hipertensos, diabéticos, bueno, toda esta mezcla que está ahí. Entonces, de ahí que estamos muy interesados en saber cuál es la patogenia de este síndrome de córtico sensible y cuáles serían los tratamientos adecuados. Entonces, vemos acá que, a diferencia de lo que pasaba o a semejanza de lo que pasaba con los córticos resistentes, los córticos sensibles también tienen un patrón genético. Ese patrón genético está ligado al complejo mayor de histocompatibilidad, las moléculas de clase 2, que tienen que ver con la presentación de antígenos, y hay algunos otros genes, como estos que están acá, que están vinculados a la regulación del sistema inmune. Y entonces, con la presencia de factores desencadenantes que acá vemos, infecciones, alergias, etc., esto se pone en marcha y hay que frenarlo. Desde que se descubrió la acción de los corticoides en la década del 50, la mortalidad del síndrome nefrótico bajó terriblemente. Pero los que necesitaban muchos corticoides tenían todos los problemas que vimos en la diapo anterior. Esto marcó que hay algo seguramente inmunológico en marcha. Después se fueron viendo otras cosas. Por ejemplo, mamás embarazadas nefróticas que hacían pasaje transplacentario de factores de permeabilidad transplacentario que hacían que el nene naciera con proteinuria y con edemas y que le duraran unas semanitas o unos días nada más. Hubo pacientes que se trasplantaron y a la semana hicieron recurrencia de la enfermedad y que hubo que hacerle plasmaféresis y tratarlos. Y que en algunos casos, cuando ese riñón se sacó de ese paciente y se puso en otro paciente que no tuviera nada que ver con esto, anduvo perfectamente en el otro paciente. Y cuando se tomó plasma de algunos de estos pacientes que hacían este tipo de recaídas en el trasplante y se hizo experimentos con las ratas, vieron que aumentaba la permeabilidad glomerular de la rata. Es decir, que había un factor de permeabilidad, no había ninguna duda. Bueno, entonces acá quiero mostrarles esto que sería el podocito, digamos, con la slit membrana y la membrana basal y el endotelio. Es un esquema. Fíjense que además de esos genes que yo les dije, del complejo mayor de histocompatibilidad y esos otros genes que tenían que ver con la regulación inmunológica, esto estamos hablando de córticos sensibles. Hay genes en los córticos sensibles que explican mucho de estos síndromes nefróticos córticos sensibles familiares y que tienen que ver con esto. Y llamativamente algunos de esos genes que están acá, que yo no los leo, pero que los nefrólogos los pueden leer, son genes que también están alterados y que dan síndrome nefrótico córtico resistente. Y son los mismos estos dos que están por acá abajo. Bueno, dicho esto, pasamos a este esquema que a mí me pareció que es interesante, porque fíjense, acá está el síndrome nefrótico córtico sensible como el que mostró Diana y su respuesta al tratamiento. Están los recaidores frecuentes y córticos dependientes como el de Diana y su respuesta al tratamiento. Fíjense que acá hay tres componentes. Este componente de arriba es el ambiental, desencadenante ambiental. Era cualquiera de esos vacunas, alergenos, insectos, infecciones. Este componente es el inmunológico. Y esto es después del tratamiento con corticoides. Y ustedes, fíjense, y este es el podocito, perdón. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en los pacientes comunes córticos sensibles, o en los que son como el de Diana, ¿sí? Hay un gran componente inmunológico que uno al darle corticoide lo baja de este umbral de daño definitivo de la membrana de filtración y el paciente no se daña porque queda acá abajo y este también queda acá abajo.
solo que este recae mucho y necesita mucho corticoide. Pero es muy sensible y el componente inmunológico se achica. Pero ya en los que tienen mutaciones, como esta que les mostré hace un rato, que son corticosensibles con mutaciones, y que tienen un pequeño componente inmunológico, el corticoide es capaz de bajarlos y los deja al límite del daño definitivo de la membrana, de hiperfiltración. Por lo tanto, nosotros no estamos muy preocupados con los corticosensibles, pero sí cuando se hacen resistentes, como en este caso, porque ahí el componente inmunológico es muy chiquito, y este que viene subiendo, que es el componente del podocito, de daño del podocito, va en aumento, por la persistencia del problema y por la genética, en los casos que son genéticos. Entonces, a medida que la respuesta de corticoide aumenta, vamos mejor, y en aquella medida que hay resistencia al corticoide, hay aumento del daño podocitario. Y esto explica por qué los nefróticos que no son fácilmente controlables terminan haciendo insuficiencia renal en plazos variables. Bueno, esto es un poco lo que se sabe ahora del daño. Los elementos, digamos, desencadenantes, que ya los nombramos varias veces, estimulan la célula presentadora de antígenos, por un lado, y estimulan los linfocitos B por otro, que se activan, producen este receptor de IgE que muestra que hay activación, que estimulan a células de memoria, a los plasmocitos, se transforman en plasmocitos que producen anticuerpos. A veces contra algunos antígenos, expresados acá como moléculas de coestimulación en el podocito, hechas también por los desencadenantes ambientales, que muestran estas moléculas de coestimulación, contra las cuales hay anticuerpos, de hecho, conocidas plasmáticas, y además tienen citoquinas que activan a las células T. Lo mismo pasa con presentadora de antígeno, y al activarse las células T, fíjense que se activan la relación que hay entre CD8, que aumentan, que estas son las citotóxicas, que terminan con muerte celular, que suben, y las CD4 que bajan, que son las protectoras. Se cambia TH1 que baja por TH2 que sube, que produce interleuquina 13 y que puede ser factor de permeabilidad. Y las Treg, que normalmente están aumentadas, que son células T reguladoras de la inflamación, se ven superadas por las TH17. Entonces TH17 alta, Treg baja, no se regula y hay un componente inmunológico de daño puesto en marcha que se traduce en una serie de citoquinas y enzimas que forman estos factores de permeabilidad que se ven acá, que son los que terminan alterando esto por distintos mecanismos. Y de allí que esta sospecha inmunológica haya permitido ahora utilizar tratamientos que están dirigidos más puntualmente. Porque la inmunosupresión, cuanto más puntual, es menos dañina. Cuanto más general, más dañina. Entonces, vamos a pasar al próximo. Estos son los factores solubles circulantes, que yo ya les dije cómo se detectan en la clínica por la recurrencia, etc. Y que aumentan la presión glomerular, y donde algunas son citoquinas, otros son factores de necrosis tumoral alfa, otros son factores de crecimiento vascular, están los ROS de los neutrófilos, bueno, hay distintas cosas. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos los tratamientos que mostró Diana y otros? Fíjense, cuando damos corticoides estamos haciendo apoptosis de T y B, y una novedad para mí también fue que todos estos tratamientos inmunosupresores, este es un inmuno modulador, los inmunosupresores son a favor del podocito, lo estabilizan, lo mejoran. Y esta sería la explicación que hay para que los inmunosupresores hayan mejorado algunos córticos resistentes genéticos. No porque le modifican la inmunología, sino porque le modifican el podocito. Pero igual las respuestas son tan bajas que cuando uno sabe que alguien es genético, conviene no darle los inmunosupresores. Pero si no es genético, sí. Y entonces esto sigue un poco una línea de elección que nosotros hacemos en la clínica cuando tenemos pacientes como los de Diana. Diana
bueno, optó por darle corticoides, vio lo que pasaba, por ahí lo fue bajando lentamente, el chico recayó inmediatamente, o dentro de las 2 semanas de finalizado. Esto muestra corticodependencia, esto muestra que va a dañarse con los corticoides y que tenemos que buscar alternativas. Como uno busca alternativas siempre menos costosas para el paciente, levamisol, inmunoestimulante, fíjense que repara lo que dijimos en la diapo anterior, sube CD4 y sube TH1. Estaban bajos, CD4 por CD8 y TH1 por TH2, y actúa ahí el levamisol. Es decir, es inmunoestimulante, no tiene problemas, da respuesta entre 30 y 60% de los pacientes, y en algunos pacientes no hay que hacer más nada, pero lamentablemente hay algunos que vuelven a las recaídas frecuentes, a la dependencia, y que tenemos que seguir bajando, eligiendo tratamientos. Y entonces acá el tratamiento que nosotros elegimos por costo, por facilidad de conseguir la droga, es la ciclofosfamida, que tiene una reducción de los linfocitos B, ¿sí? Que desde que tenemos el rituximab quedó clarísimo que juega un rol súper importante. Antes se creían que estaba todo vinculado al T, pero los B tienen un crosstalk, una comunicación con los T, e interactúan y se estimulan, y entonces empieza su reproducción y la expansión clonal. Entonces, la ciclofosfamida es lo que usamos en tercer lugar, que además que tiene que ver sobre todo con la etapa reproductiva, la leucopenia, la pérdida de cabello, el riesgo tumoral, etc. Así que bueno, lo pensamos bastante antes de utilizar esto, que también estabiliza la estructura. Lo que sigue a ciclofosfamida es micofenolato, que este es un agente alquilante que inhibe el metabolismo de las purinas, la reproducción de T y B, y fíjense que actúa en el podocito inhibiendo la apoptosis, que es un mecanismo que se pone en marcha cuando hay mucha inflamación. Y perder podocitos, que es una célula muy especializada, que tiene baja tasa para reproducirse, significa que vamos a ir a la insuficiencia renal crónica. Esto está medido con podocituria, midiendo los podocitos en la orina, que son los pacientes que terminan el glomérulo después pegándose al Bowman y yendo a la esclerosis y a la pérdida. Y después, bueno, vienen los antifecineurínicos, que son la ciclosporina y el tacrolimus, que tienen mucho que ver con los linfocitos T, también estabilizan al podocito. Y bueno, y la estrella, la última estrella, que es el rituximab, que se descubre por casualidad, se le da a un paciente que tenía una púrpura trombocitopénica idiopática. Para la púrpura estaba nefrótico el chico y remite. Bueno, a partir de ahí se empezó a estudiar y se vio que si uno le da el rituximab, que son anticuerpos quiméricos, porque tiene una parte de ratón, anti-CD20 contra las células B, las liquida, les hace apoptosis, ¿sí? Y también parece tener alguna actividad positiva sobre el podocito. Bueno, acá un poco está lo que hablábamos recién, donde actúa el levamisol. Ven que sube TH1, sube CD4. ¿Cómo actúa micofenolato, ciclosporina, acá la vemos, y el rituxi, inhibiendo las B, inhibiendo el crosstalk. Y bueno, todos los factores circulantes, y fíjense, el esquemita que de lo normal pasa a la fusión podocitaria y todo este tipo de problemas. Acá vemos en este esquemita que la utilización de rituximab tiene mucho que ver a quién se le da, por ejemplo, si son chicos con síndrome nefrótico complicado, o que se han hecho resistentes, o que tienen muchas infecciones, y les hacen decaer, o que han recibido muchos inmunosupresores, la respuesta a rituxi va a ser menor. Y el otro tema que es interesante es que parece estar vinculado también a la dosis. En las dosis de rituxi hay 3 dosis que se usan 375 miligramos por cuadrado en 3 o 4 semanas, semanal. Hay otros que usan 750 2 veces o 1250 2 veces. Entonces, también puede haber pérdida de rituxi por la orina. Entonces, también tener cuidado con eso o cuando se hace plasmaféresis. Bueno, la cosa es que acá vemos que hay este trabajo es un trabajo muy, muy importante,
donde hay un número importante de pacientes, es multicéntrico y prospectivo. Y han utilizado en pacientes 3 dosis, acá ustedes las pueden leer, y yo no tanto. 375 375, 750 750 y entre 1100 y 1500. 1200. Estas dosis se usaron en forma sola en pacientes con los 3 esquemas y después se utilizaron seguidas de inmunosupresión para mantener el... Más o menos como ustedes usan rituximab, el paciente está 6 meses que se depresiona rápidamente en una semana, 10 días, se depresionan, dejan de aparecer los CD20, ya no se puede medir los CD20, se miden los CD19, 0, y esos se reparan en 6 meses. A los 6 meses puede pasar que cuando se recuperan los B, el paciente recaiga o no lo haga. Depende de que recaiga, más que recupere los B, es que recupere los B de memoria. Porque si recupera los B de memoria, recae. Si no los recupera, no, porque no se acuerda y entonces no pasa nada. Por eso hay esquemas que dicen, dale el Rituxi cada 6 meses, para cuando se le acaba de volver, o otros que dicen, no, vamos a ahorrar Rituxi porque vale 2.000 euros los 50 miligramos. Los 50 miligramos. Entonces, los 500 miligramos, 2.000 euros, perdón. 500 miligramos, 2.000 euros. Entonces, y están los que dicen, no, vamos a ver qué pasa, porque si no recae, seguimos esperando y cuando suba los títulos ahí tratando. Bueno, hicieron este esquema y vieron que los que usaban 375 miligramos, es decir, la baja dosis, la que nos gustaría usar a nosotros para no gastar plata, estos recaían más en forma significativa que los otros dos. Y esto no pasaba si era seguido de inmunosupresión. Entonces, esquema general buenísimo para Latinoamérica. Usar la dosis baja seguida de inmunosupresión, que es la que mantiene un poco ese resultado y evita los corticoides. Bueno, esto es lo mismo que les decía recién, la dosis baja recae antes, pero cuando hay dosis baja con inmunosupresión, se parece a las otras dos. Entonces, es una forma, o usar dosis más altas, más plata, o usar dosis más bajas con inmunosupresión. Por ejemplo, micofenolato, que es una inmunosupresión liviana, que tiene pocos colaterales indeseables. Entonces, resumiendo, tenemos que hacer intentos de menor a mayor y también de daño y de costo para el paciente y poder controlar la proteinuria. Entonces, los corticoides, cuando no andan, uno puede decir, bueno, y si le hacemos 6 meses y vemos qué pasa, es una alternativa de ir bajando 6 meses lentamente, y esto hace que a veces se mantengan sin recaídas y uno con eso zafa. La segunda opción es levamisol, barato, con pocos colaterales. Hay que controlar que no fabriquen anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos. Anticuerpos ANCA que son capaces de hacer una vasculitis ANCA. Análisis cada 3 meses. De blancos, función hepática y ANCA. La ciclofosfamida, 8 semanas, que la hemos usado bastante con muy buenos resultados. También puede ser el micofenolato, que no tiene toda esta problemática vinculada a la reproducción. Y bueno, ya después los anticalcineurínicos que cuestan mucha plata, hay que tener niveles y son nefrotóxicos, si los plazos de administración son muy largos. Y la estrella, el rituximab. Y uno diría, me tiro de cabeza el rituximab, ¿no? Con una dosis mediana, ¿sí? Y sin inmunosupresión sería lo deseable, pero el costo es alto. Y lo otro es, a largo plazo no se sabe qué pasa con tantas inmunosupresiones por rituxi. Entonces está descrita la granulocitosis, está descrita la fibrosis pulmonar, la leucoencefalopatía, parches del cerebro, infecciones, neumocitis.
Bueno, entonces, ¿qué recomienda Tullius del Ormond Street Hospital? Ahora en el 2020-2021, hacer la nuestra y de última, hacer esta a dosis altas o a bajas con... Es como que Tullius es argentino y los ingleses no son. Bueno, creo que era hasta acá.